Su hijo ya no está y su esposa, al borde del colapso, encuentra refugio en este muñeco. Pero todo es una ilusión. Él lucha por llevarla de regreso a la verdad, pero incluso para él, la verdad puede que sea demasiado. Hoy, en la estación Joyce de Doll Maker, un cortometraje de terror estrenado en el 2017, dirigido por Al Lauder y escrito por Matías Caruso. A simple vista parece una historia de terror más, con un muñeco poseído y un vendedor muy poco confiable. Pero conforme avanza, se prepara un final que dejará satisfecho a más de uno, dejando claro que el verdadero terror no está en el muñeco. La historia comienza con Rick y Jenna, una pareja completamente destruida tras la pérdida de su hijo. En pleno luto han recurrido al Doll Maker, un fabricante de muñecos algo extravagante, quien asegura poder traerlo de vuelta con solo un conjunto de ropa, un mechón de pelo y una posesión preciada. Seguramente te sonará locura a ellos también, a lo que el Doll Maker, seguro de su trabajo, aclara que nadie pidió nunca que le devolvieran el dinero. Y aquí es donde se pone bueno. En poco tiempo el muñeco está terminado y el Doll Maker lo entrega con orgullo a la pareja, pero ellos todavía se encuentran bastante escépticos ante los resultados prometidos. Con confianza, el Doll Maker sonríe y le pide a Jenna que lo abrace, puesto que parece ser ella quien está ligeramente más comprometida con la idea. Con duda, ella toma el muñeco y es entonces que ocurre eso. It's my baby. Pareciera un milagro, su hijo ha vuelto a ella, como si nada le hubiera pasado. Lo abraza, lo mima. Su mundo finalmente vuelve a tener sentido, pero a lo lejos, Rick, quien poco a poco se acerca, no puede hacer más que presenciar una escena que por lo mínimo es inquietante. No hay ningún niño, en realidad su esposa está aferrada al mismísimo muñeco de trapo. El Doll Maker, regocijado en su logro, mira a Rick y lo invita a tomar la mano del muñeco. Solo así podría experimentar lo que Jenna estaba viviendo. Con curiosidad y un miedo ciertamente justificado, Rick se acerca y al solo tocar al niño, retira la mano velozmente. Su expresión lo dice todo. Esto no es normal y no está bien. Le pide a Jenna que suelte esa cosa, pero ya es muy tarde. Ella no tiene nada que pensar, está encantada con el producto y termina de cerrar el trato. El Doll Maker recibe su pago encantado, pero en ese instante su expresión se endurece y con una seriedad que no pareciera tan propia de él, declara: Under the instruction manual. Aquí el supuesto milagro deja de sentirse como un regalo, porque el Doll Maker no les acaba de entregar solamente un muñeco, les acaba de entregar instrucciones, reglas, límites. Y si algo hemos aprendido en historias como esta, es que cuando un objeto extraño viene con un manual, probablemente es porque algo terrible ya pasó anteriormente. El Doll Maker les explica que el muñeco solo funcionará dentro de la casa, no afuera, solo allí, donde todavía quedan recuerdos, donde todavía están sus cosas, donde todavía se siente su ausencia, porque según él, ese hogar conserva una parte de lo que el niño fue. Por eso no es la regla más importante. La verdadera advertencia viene después. El muñeco solo puede usarse durante una vuelta de reloj al día, una sola hora, ni más ni menos. Cuando la arena termine de caer, el muñeco debe volver a su caja, sin excusas, sin intentar ganar unos minutos más, porque si no lo hacen, la ilusión empezará a consumirlos. Poco a poco, sus recuerdos podrían llegar a alterarse, hasta que ya no puedan distinguir lo real de lo falso. Rick escucha cada palabra con una incomodidad cada vez más evidente. Para él, todo esto ya cruzó una línea, no solo porque sea extraño, sino porque entiende el peligro. Pero Jenna no va a dejar escapar la oportunidad de estar con su bebé, así que con todo deciden continuar, acompañados de un muñeco poseído y una regla que para nosotros queda claro será imposible de cumplir. Saltamos varios meses en el futuro. Ya en casa, la vida parece totalmente cambiada. Vemos a Jenna feliz como el primer día, alimentando a su hijo, pero Rick no puede verlo de la misma manera, porque cada vez que mira hacia su esposa, no ve una familia reunida, ve a Jenna hablando con un muñeco, ve a una mujer aferrada a una mentira, y aún así intenta mantenerse tranquilo. Por contexto entendemos rápidamente que nos hemos perdido de mucho. Las reglas no son prioridad. De hecho, Jenna ha pasado toda la noche despierta con el muñeco. Por otro lado, a Rick se lo ve agotado,
cansado de todo, harto de la situación, y es entonces que empieza. Le confiesa a Jenna que realmente no es tan fuerte como él creía. Procuró ser fuerte por los dos, ya no puede más, pero ya es tarde. Jenna ni siquiera es capaz de recordar el funeral, ni el accidente, ni nada que no sea en relación a su hijo. Rick pierde los estribos y agarra a Jenna por el brazo. Va a sacarla de la casa. Ella se resiste, pero Rick estaba decidido en mostrarle la verdad. Pero es entonces que todo cambia para siempre. My fault for the... En el instante que la saca de la casa, Jenna deja de ser Jenna. Su cuerpo cae, su rostro desaparece, y lo que Rick tiene frente a él ya no es su esposa, es un muñeco vestido como ella, un muñeco que segundos antes él estaba tratando como si fuera una persona real. Rick queda completamente paralizado, porque no solo acaba de asustarse, acaba de recordar, y ahí entendemos que la historia no era exactamente como parecía. Nosotros creíamos que Rick era el único que todavía podía distinguir la verdad, pero no, Rick también estaba dentro de ella, solo que lo había olvidado. Poco a poco, los recuerdos empiezan a regresar. Jenna no estaba viva y todo comenzó con el muñeco de su hijo. Después de tanto usarlo, después de tantas horas aferrada a esa ilusión, Jenna empezó a perder la cabeza. Para ella, el muñeco dejó de ser un objeto, dejó de ser una hora de consuelo. Se convirtió en su única realidad. Rick intentó detenerla, quitarle el muñeco, intentó obligar a enfrentar la verdad, pero para Jenna eso no fue ayuda. Fue como perder a su hijo otra vez, y esta vez no pudo soportarlo. Hundida en la desesperación, Jenna terminó quitándose la vida. Rick no sabía qué hacer. Primero perdió a su hijo, después perdió a su esposa, y aunque él había visto con sus propios ojos cómo esa ilusión destruyó a Jenna, cuando el dolor le tocó a él, hizo exactamente lo mismo. Volvió con el Dollmaker, pero esta vez no fue para traer de vuelta al niño, fue para traerla a ella. Le entregó un vestido, un pedazo de cabello y como posesión preciada, el muñeco de su hijo, el mismo objeto que había comenzado toda la tragedia. Y así, el Dollmaker hizo un nuevo muñeco, uno con la forma de Jenna, uno capaz de devolverle a Rick aquello que acababa de perder. Aunque él ya supiera cómo terminaba esa historia, entonces volvemos al presente. Rick mira al muñeco de su esposa en el suelo y lo entiende todo. Recuerda las reglas y las advertencias y completamente aterrado vuelve a meterla adentro. La sostiene con cuidado como si hubiera cometido el peor error de su vida y le pide perdón. Le promete que no volverá a hacerlo, que no volverá a sacarla, que no volverá a romper esa ilusión. Pero el problema es que esa promesa ya no suena como amor, suena como una rendición. Rick ya no está luchando por salir de la mentira, está rogando quedarse dentro de ella, y mientras él abraza al muñeco de Jenna, la cámara nos muestra un último detalle: 2 relojes de arena rotos, y con eso entendemos que las reglas dejaron de importar hace mucho tiempo. La hora ya no existe, el límite ya fue cruzado, la advertencia del Dollmaker ya se cumplió. Jenna perdió la cabeza por no soltar a su hijo, y ahora Rick está siguiendo el mismo camino por no soltar algo que ya no existe. Así termina la historia, no con un muñeco asesino y sin explicaciones largas, sino con un hombre atrapado en la misma mentira que antes intentó destruir. Y ahí es donde The Dollmaker deja de ser una simple historia de terror, porque si prestaste atención, el muñeco no era el verdadero enemigo de la historia. El Dollmaker tampoco tuvo que ensuciarse las manos, solo les ofreció exactamente lo que más deseaban, y ellos aceptaron. Entonces la verdadera pregunta es esta: ¿el villano era el Dollmaker o el dolor que hizo que todos prefirieran una mentira antes que aceptar la verdad? Aunque parezca una historia sobre muñecos poseídos, en realidad The Dollmaker habla sobre algo mucho más humano, que es el duelo. Pero no cualquier duelo, sino ese duelo que se queda estancado, ese que no avanza, ese que no permite aceptar que algo terminó. Porque si lo pensamos bien, el verdadero terror del corto no está en que el muñeco cobre vida. El verdadero terror está en que funciona. Ese es el problema. Si el muñeco fuera falso desde el inicio, Rick y Jenna podrían rechazarlo. Podrían decir que todo fue una estafa. Podrían seguir adelante. Pero no. El muñeco les da exactamente lo que quieren. Les devuelve una versión de aquello que perdieron. Y por eso se vuelve tan peligroso. Porque no se presenta como una amenaza. Se presenta como consuelo, como ayuda, como una segunda
segunda oportunidad, pero en realidad es una trampa diseñada para personas que están demasiado rotas como para pensar con claridad. Y aquí entra el Dollmaker. Él no entra a la casa para hacerles daño, solo aparece en el momento perfecto, cuando el dolor está más abierto, cuando la pérdida todavía pesa demasiado, cuando una persona aceptaría cualquier cosa con tal de volver a sentir lo que perdió, y eso lo convierte en una figura bastante oscura. No es un monstruo tradicional, es un vendedor de ilusiones, un vendehumos, alguien que entiende perfectamente el sufrimiento humano y sabe cómo convertirlo en un producto. Por eso, su frase sobre que nadie le ha pedido la devolución del dinero tiene tanto peso. Al principio puede sonar como una broma, una forma de demostrar confianza en su trabajo, pero después del final, esa frase se vuelve mucho más siniestra, porque claro, nadie le pide el dinero de vuelta, no porque el producto sea bueno, sino porque quien lo usa termina atrapado, termina dependiendo de él, termina prefiriendo esa mentira antes que regresar a la realidad. Y ahí es donde el muñeco se convierte en el verdadero enemigo de la historia, no porque tenga voluntad propia, sino porque representa una ilusión demasiado perfecta, una mentira que se siente mejor que la verdad. Y cuando una mentira es así, empezar a vivir dentro de ella es demasiado fácil. Eso fue lo que le pasó a Jenna. Ella no quería hacerle daño a nadie, no quería destruir su vida, solo quería volver a estar con su hijo, pero el muñeco no le permitió sanar, le hizo fácil evitar el duelo. Sanar implica aceptar que algo dolió, que algo se fue, aceptar que la vida ya no será como antes. Escapar, en cambio, es cerrar los ojos sin fingir que nada pasó. Y Jenna eligió escapar. Cada hora con el muñeco no la acercaba a la aceptación, la alejaba más, hasta que sus recuerdos empezaron a romperse, hasta que ya no podía recordar el accidente, ni el funeral, ni nada que no encajara con la ilusión, porque la mente de Jenna empezó a proteger la mentira, eliminando todo aquello que pudiera destruirla. Y eso es lo más triste. Ella no perdió la cabeza de golpe, la fue perdiendo poco a poco hasta que el muñeco ya no fue un objeto, fue su realidad completa. Pero el corto no se queda solo con Jenna, porque si la historia terminara ahí, sería fácil de decir ella cayó porque estaba demasiado rota. Pero luego vemos a Rick, y Rick hace exactamente lo mismo. Ese es el golpe emocional más fuerte del cortometraje. Durante casi toda la historia creemos que Rick representa la razón. Él ve el peligro, él sabe que el muñeco no está bien e intenta sacar a Jenna de la casa para mostrarle la verdad. Pero cuando la verdad le toca a él, también cae. Y eso cambia todo, porque The Dollmaker no está diciendo que Jenna era débil y Rick era fuerte. Está diciendo que nadie sabe realmente cómo va a reaccionar ante el dolor, hasta que el dolor le arranca algo que ama. Rick entendía el peligro y las reglas. Literalmente vio lo que le pasó a Jenna y aún así volvió con el Dollmaker, porque una cosa es saber la verdad y otra muy distinta es soportarla. Y justamente por eso los relojes rotos son tan importantes, porque el reloj era lo único que separaba el recuerdo de la obsesión. Mientras el reloj existía, había un límite y reglas, una línea clara donde la ilusión debía terminar. Pero cuando vemos esos relojes de arena rotos, entendemos que Rick ya cruzó el mismo punto que Jenna. Él ya no quiere una hora, ya no quiere un momento, y mucho menos una despedida. Y eso hace que el final sea tan triste, porque Rick no está siendo engañado. Él sabe lo que está pasando, sabe que Jenna ya no está, sabe que lo que tiene frente a él es un muñeco, pero aún así la abraza, le pide perdón y le promete que no volverá a sacarla de la casa, como si la mentira fuera ahora lo único que le queda. Por eso la casa también es importante. El Dollmaker dice que el muñeco solo funciona dentro del hogar, y eso tiene sentido porque la casa es donde quedaron los recuerdos, pero al mismo tiempo esa casa se convierte en una prisión, porque mientras Rick siga ahí dentro, no tiene que enfrentar el mundo real, ni aceptar lo que realmente pasó. Dato curioso, The Dollmaker ganó el premio a Best Horror Thriller en el Festival Independiente de Comic Con 2018. En conclusión, Jenna no se destruye porque dejó de amar a su hijo, se destruye porque lo amaba tanto, que ya no pudo aceptar un mundo donde él no estuviera. Rick no cae porque fuera débil, cae porque al final descubrió que entender la verdad no lo hacía inmune al dolor. Y el Dollmaker quizás es el personaje más cruel de todos, que sabe exactamente qué ofrecer. Él no vende muñecos, vende una salida falsa, una última oportunidad de fingir que nada terminó. Y eso es lo más peligroso, porque todos sabemos que tarde o temprano hay cosas que debemos dejar ir. Pero si alguien nos ofreciera una forma de tenerlas de vuelta, aunque fuera una mentira, ¿cuántos tendríamos la fuerza para decir que no?
Si te apasionan los misterios, las historias diferentes y las curiosidades más extrañas, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Esto fue La Estación Joyce. ¡Nos vemos!